Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver un ejemplo de clase genérica, ¿sí? Y vamos a usar la clase genérica en un ejercicio práctico de para qué nos serviría, por ejemplo, una clase genérica. También se pueden hacer métodos genéricos. De todas maneras, o constructores genéricos. De todas maneras no es lo que vamos a desarrollar hoy, pero el concepto sería bastante parecido. Iniciamos un ejercicio en Java y la clase genérica, digamos, la vamos a definir a partir de una clase que podemos llamarla como se quiera, por ejemplo, genérica. ¿Sí? Lo que nos permite es como encapsular objetos de diferente tipo en esa clase, y podríamos, por ejemplo, en una lista, que la lista, digamos, guarda objetos de un solo tipo, meter con esta clase, con esta empaquetadura de genérica, distintos tipos de objetos. Con la clase genérica lo que se hace es, cuando se declara la clase, ponerla entre el diamond algo que se llame tipo, ¿sí? Le estamos diciendo que se va a ingresar con un tipo. El constructor sería muy parecido al de la clase común, donde puedo tener distintas opciones de constructor que vengan con valores o vengan sin valores. Acá lo que nos está cambiando es el tema de agregar a esta clase la palabra tipo. Bueno, eso, tipo, es lo que más adelante vamos a definir de qué tipo va a ser, si va a ser entero, si va a ser string, si va a ser otro objeto, el que ingrese en esta clase. Entonces definimos un tipo del tipo que se llame, por ejemplo, el objeto object. Bueno, y acá, digamos, dentro de lo que es el constructor, le ponemos que ingrese un objeto del tipo, ¿sí? Entonces podemos hacer que ese objeto object que definí también del tipo sea igual a SO. Después hay una serie de métodos que nos permiten traer al mismo objeto, por ejemplo, y al tipo del objeto y al nombre. Por ejemplo, tipo, que retorne tipo, public void get object, y que me retorne el tipo, el objeto del tipo, ¿sí? Es decir, el object. Y después otro método interesante que puedo poner es el de traer el nombre de la forma de string, ¿sí? Get nombre de ese objeto que estoy cargando sobre la clase genérica, ¿sí? Object igual a getClass, y ahí cuando traigo la clase le pongo que me traiga get, por ejemplo, el nombre. Return the name of the entity represented by this class object as a string, ¿sí? Para que me dé el nombre. Bueno, esto es un return de eso. Ok, ya con esto
hemos hecho una clase genérica del tipo genérica y podríamos definir nuestros objetos encapsulando en esa clase genérica distintos tipos de objetos, de los cuales podríamos representar, ¿sí? Por ejemplo, ponemos genérica y acá le defino el tipo de objeto, integer igual a new genérica. Acá ya no es necesario definir de vuelta integer porque está definido acá. Sería redundante, no estaría mal, pero... Y acá le pongo lo que quiero, 88. Bueno. Acá me está faltando el nombre de ese objeto. Por ejemplo, gen1, ¿sí? Es decir, mi objeto gen1 es del tipo genérica y en este caso guarda un número entero. No podemos almacenar números primitivos, es decir, si yo quiero hacer lo mismo en vez de integer, que es el wrap de enteros, es decir, es la empaquetadora de enteros, si pongo int, me da error porque no me permite empaquetar, digamos, de números primitivos, de clases primitivas. Y dentro de genérica podría poner también otros tipos, eso es lo interesante. Genérica puede ser string y que esto esté guardado en el objeto 2 new genérica. Si yo le quiero mandar algo distinto a un string, acá por ejemplo le quiero mandar un número, me da error, es decir, es seguro esta clase porque ya detecta antes de correr, antes del runtime, en la compilación, previo a compilar, de que esto está mal, por la forma en que yo definí el tipo y después el valor. Es decir, se da cuenta que a pesar de que no tengo definido acá esta palabra tipo, que lo puedo cambiar, puede ser otra palabra, tipo, lo que quieran, se da cuenta que el objeto que está ingresando es distinto que esa clasificación que le estoy dando acá. Entonces es una forma segura de empaquetar objetos, ¿sí? Esto es una prueba. Bueno, y así pueden acumular distintos tipos de objetos empaquetados en esto que se llama una clase genérica, ¿sí? ¿Y para qué serviría esto? Bueno, si ustedes recuerdan cuando trabajaron con listas y en particular con los array list, esa clase no permite trabajar con objetos de distintos tipos. Entonces, si yo en una lista quiero meter enteros, string, flotantes, objetos propios, yo podría definir objetos propios para meterlo dentro de esa lista también, ¿sí? Acá me da un error, hago correr a ver de qué se trata esto. No, quedó mal. Ok. Podría definir objetos propios que me ingresen en esa lista. Entonces la variedad de cosas que puedo meter son múltiples. Por ejemplo, hagamos una clase que se llame animal y creo string nombre, hago los dos constructores si quiero, inserto los constructores en forma tranquila, uno con el llamado del nombre y el otro constructor sin el llamado del nombre, vacío.
y inserto también el getter y el setter, que si no se olvidaron es lo que nos permite, los métodos que nos permite traer y llevar, digamos, los nombres. Acá lo que son las variables o los atributos, para mantener el encapsulamiento siempre conviene declararlos privados, ¿cierto? Mientras que los métodos, si son para usar por otras clases, declararlo público. Bueno, acá podemos crear otro objeto animal que se llame Ani, por ejemplo. Es un nuevo animal, podemos poner nombre o no. Indiana, y este también ingresarlo dentro de esta empaquetadura de clase genérica, que va a ser del tipo animal, va a ser gen 4 o lo que quieran, new genérica, y acá le agregan al muchacho, a esta Ani. Entonces, como dijimos, esto nos permite trabajar en forma segura, empaquetando y respetando el tipo de la clase que queremos trabajar en esto que llamamos clase genérica. Si yo, por ejemplo, quiero imprimir esa característica de gen 4, por ejemplo, tenemos los métodos traer nombre y traer el objeto, ¿sí? Por ejemplo, traer nombre me debería dar el nombre de esa clase, que en este caso es animal. Y lo mismo para los otros, que deberían ser entero, si en realidad, flotante el 3, el 2 string, en realidad eso de nombre estoy trayendo el método, el nombre, pero de la clase, get class, clase nombre, ¿sí? Para no confundir con otras cosas que parecería que es el nombre de lo que hay adentro. Y si quiero traer el contenido, por ejemplo, lo que uso es el método gen2 y traigo directamente el objeto, ¿sí? Y el objeto, por ejemplo, en este caso de gen2, debería ser, esto es una prueba, ya me imprime directamente el texto, ¿sí? Mientras que si hacemos con el gen1, lo que debería imprimir es la clase integer y el número 88. Mientras que para animal no va a ser lo mismo, no me va a imprimir el nombre, me va a imprimir lo que hay en la posición del objeto animal. ¿Ven? Si bien sabe que es un animal de la clase, esta es la dirección del objeto animal, porque no tengo un nombre. Se lo podría sacar, digamos, ese nombre usando alguna otra característica, ¿sí? Es decir, si lo metemos esto en un array list, yo podría definir el array list del tipo genérico, ¿sí? Genérica, que se llame lista o como quieran, new array list
Acá puedo volver a repetir eso o no. Y voy agregando esto. Bueno, acá agreguemos el tema de la importación de las librerías. Y ahora en lista le puedo ir agregando cada uno de esos objetos. ¿Sí? Puede ser el objeto, bueno, si queremos ser más ordenados, pongamos el objeto 1, 2, 3, 4. Es decir, vamos a formar una lista que es totalmente heterogénea, que tiene objetos de todos tipos. Fíjense que tienen objetos del tipo entero, del tipo string, del tipo flotante, del tipo que quieran, hasta del tipo de objeto animal. ¿Sí? Cosa de que si yo hubiera tenido una lista que no use esta clase genérica, no los puedo agrupar en una sola lista. ¿Sí? Salvo que vaya a su clase superior, que es objeto, y trabaje con objeto, pero ahí ya puede haber algún tipo de error, y no en la compilación, sino después en el uso, en el runtime, lo cual nos puede complicar el detectar la fuente de ese error. Por eso es que es más conveniente crear esta clase genérica. Ahora, supongamos que queremos listar estos objetos de la lista. ¿Se acuerdan del ciclo for each? Y ahí podríamos poner que los elementos, L o lo que quieran llamarlo, sean impresos, por ejemplo. ¿Sí? Acá podríamos poner, esta era una función lambda, y acá ponemos el comando que queremos dentro de esa función lambda. ¿Sí? Por ejemplo, imprimir el elemento, ¿sí? L, y por ejemplo traemos directamente el objeto, ¿sí? Bueno, el elemento que estamos esperando es del tipo gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Y lo llamamos como getObject. ¿Sí? Esto nos permitiría traer el objeto para cada uno de los gen que he definido acá arriba. ¿Sí? Veamos a ver qué nos da por resultado. Lo corre y acá nos va a traer los elementos que hemos puesto que traigan. Esto podemos sacarlo por el momento y volvamos a correr el programita y nos da el objeto genérico 1 es el 88, el objeto genérico 2 es un string, es una prueba, el objeto genérico 3 es 3.4, y esto como que me complica porque en realidad quizás de animal me gustaría saber el nombre, ¿no? Entonces yo puedo ponerle una condición acá dentro del lambda que si ese elemento es de otra clase que no sea la clase animal, que imprima esto. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo porque es lo que hicimos. ¿Sí? Porque se ve bonito. Ahora, si es de la clase animal o contiene la palabra animal, que es más fácil seguirlo, es decir, el elemento este, le traigo el nombre de la clase. Si eso contiene, no que sea igual, porque acuérdense que el igual le agrega una lista adelante que hace referencia al directorio y eso, y en realidad a mí me interesa solamente que contenga la palabra animal. Yo ya me voy a estar dando cuenta de que es de esa clase y hago esto.
Entonces, si no esto, hago lo de arriba. Es decir, si niego esto, hace lo de arriba. Y si niego esto, y si pasa esto, bueno, vamos a hacer otra acción que es ver cómo buscar el nombre del animal. Es decir, esto se lo digo a ustedes, después lo implementamos, es simplemente un paso intermedio. Entonces, si es un número, si es algo que saca el valor directamente, el valor que yo conozco, lo que espero, listo, ya está. Ahora, si detecta que el tipo de clase de ese elemento, que en este caso va a ser la 4, contiene la palabra animal, me va a hacer lo que ponga acá abajo. Ok. Bueno. Acá vamos a hacer una trampita en animal. Yo hice constructores para ingresar con nada o con el nombre. Ahora, ¿qué pasaría si yo ingreso en este con un elemento, un objeto de la clase genérica que sea animal? Eso me simplificaría bastante las cosas. Entonces yo agrego un constructor más, ¿sí?, que como ingreso, como entrada, va a tener un animal. ¿Cómo es eso? Y bueno, un animal, animal, a-ani, ¿sí? Lo llamo a-ani porque quiero llamarlo a-ani, que en realidad es un animal genérico, animal empaquetado genérico. A ver, para que quede claro, ¿sí? Animal de paquete genérico. ¿Sí? Es decir, yo acá, ¿qué es lo que estoy pretendiendo? Y estoy pretendiendo, cuando esté en esta opción, mandarle ese paquete genérico que me trae el animal, ¿sí?, ya sabiendo que es un animal. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es ponerle que llame al método de animal, no al método, a una clase animal a través de este constructor que estoy definiendo acá. Vemos, tengo la forma de traer mi paquete l.getObject, ¿sí? Si yo esto quiero crear un animal, porque voy a llamar a la clase animal animal 1 igual a new animal, y le pongo este objeto que acabo de decir que es un animal, y no necesariamente va a ser así. Entonces el tipo me dice, podés tener un error acá, ¿sí? Es un objeto que no va con el constructor que tenés. Ahora, si yo de acá le digo, mirá, haceme el casting, esto va a ser animal, ya la cosa cambia, porque estoy definiendo mi animal 1 con el casting de esta clase genérica llevado a animal. Bueno, ¿y para qué hago esto? Y hago esto para recuperar los datos de animal, por ejemplo. Entonces acá en el constructor yo le voy a decir que cuando pase esto, el nombre de mi animal va a ser igual a lo que viene en el paquete, que ya sospecho que es un animal, punto getNombre.
Es como que estoy haciendo recursivo sobre la misma clase. Y las otras características que puedan tener, es decir, podría tener peso, color del pelo, edad, longitud, lo definiría acá. Pero ya de esta manera yo puedo obtener a partir de animal 1, por ejemplo, el nombre, el get nombre de ese animal. ¿Está bien? Esa sería una forma. Acá va a haber que tener cuidado porque yo le estoy diciendo con el casting que saque el animal de este objeto que es de la clase genérica, pero no necesariamente puede ser cierto, por ahí me estoy equivocando, ¿no? Igualmente probemos qué es lo que viene hasta ahora. Ajá, bueno, fíjense, 88, esto es una prueba, 3.4. Acá no dio error, quiere decir que lo hizo. El problema es que no puse que lo imprima. Pongamos que imprima esto. Entonces esto va a poder ser visible por los mortales. Indiana. Me trajo el nombre. Y como les digo, ya al hacer este truco sobre el wrap de objetos creados por nosotros, podemos tener todos los detalles de ese objeto. En los otros objetos no es necesario que lo hagamos explícitamente nosotros, porque en realidad ya Java hace el empaquetado y el desempaquetado automáticamente solo. En el caso animal, que es una creación propia, tenemos que hacer este truquito nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago este truquito? Pero para cualquier clase, es decir, para el resto de las clases. En vez de poner todo este condicional, voy a decir, no, dale, vení, mirá, yo creo que son todos animales, así que vamos a hacer ese truquito para todas las clases. Ok. ¿Qué nos daría? Y acá dense cuenta que estamos forzando a que lo tome como animal al rapeado 1, que no es animal, es un integer, lo mismo con el 2, el 3. Es decir, violento error. ¿Sí? Violento error que puede ser salvado. La idea es justamente evitar esos violentos errores. Y hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, podría ser un try and catch. Acá intento hacer ese objeto animal y si no, que me capture el error y haga otra cosa. Es decir, capture la excepción y haga otra cosa. Veamos qué da acá en estas condiciones. Me gusta ahí, me gusta, está bien. Es decir, trata de hacer este casting del objeto genérico y llevarlo a animal, no lo consigue, entonces hace lo que dice la excepción, que en este caso es nada. Lo que podría hacer, digamos, en el catch es hacer lo que hacía acá, ¿sí? Y ahí debería tener todo listado ya depurado y sin la chance de cometer un error como lo que podía pasar en este caso si yo le erraba de alguna forma al hecho de que sea un animal.
Bueno, digamos que es una forma sana de definir los tipos en forma genérica usando esta clase que hemos usado trayendo algunas propiedades donde traigo el nombre de la clase con un comando de get donde el tipo es un tipo genérico y va a estar definido por estos diamantes que se le llaman cuando yo defino la clase. Acá podría volver a poner integer. En las versiones viejas de Java era necesario ponerlo, en las más nuevas es redundante, ¿sí? No es necesario, y lo que nos permite es trabajar con un objeto de un tipo, todos los tipos, es decir, trabajamos en forma genérica cualquier tipo de objeto de una manera segura. Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó, dedito para arriba. Y si no, repasemos un poco. Definimos clase genérica. Con los diamantes definimos una palabra que se llama tipo. Le podemos llamar de otra forma. Le puse tipo, le pongamos T, ¿no? T tipo Pepe, pero es básicamente el tipo de entrada donde, digamos, creamos un atributo de el tipo de entrada que esperamos tener, y como constructor tenemos un objeto del tipo de entrada T. Acá este object podríamos llamarlo, si quiere, no. Y para definirlo de cualquier posibilidad de confusión le ponemos thisObject. Esto es simplemente una cuestión semántica, sintáctica, perdón, donde no cambia nada, simplemente les estoy mostrando que se puede llamar de cualquier forma. Acá lo importante es que en el constructor de esta clase genérica tienen que tener el tipo importándolo a ese objeto del tipo que quieran, y ese objeto va a pasar a ser el que definí acá arriba. Y después tengo métodos de ese objeto del tipo genérico, que es traer la clase. Esto no lo inventé yo, ya está definido dentro de estos métodos genéricos, y de ese método de traer la clase tenemos el traer el nombre de la clase. Y por otro lado, devolvemos si nos piden el objeto en sí. Con eso entonces ya podemos definir objetos de nuestra clase genérica, donde le especificamos a cada objeto el tipo que es. Esto es entero, esto es string, esto es flotante y esto es animal, que me tomé la molestia de hacer una clase animal simplemente para mostrar cómo se trabajaría para un objeto de otra clase creada por nosotros. Las clases genéricas siempre toman objetos que no son del tipo primitivo, ¿sí? Por eso acá en vez de int pongo integer. Ahora, en este caso particular de animal o de objetos que hemos definido nosotros, como el wrapper, es decir, el enrollado, empaquetado, que sí lo hace para las clases estas definidas por Java, de integer, string, float, double o lo que sea, este lo tenemos que pensar manualmente. Entonces, cuando adicionamos nuestros miembros de nuestros objetos genéricos a una lista, lo podemos listar mostrando, por ejemplo, el nombre o el contenido de esos objetos
para lo que es string, float o integer de forma natural, mientras que para el objeto que hemos creado nosotros tenemos que hacer el truquito de mandarle ese objeto y de tener la precaución de hacerle el casting al objeto, avisándole a la clase que hemos creado de que es del tipo animal, y ponemos un constructor especial que es recursivo, porque en animal estoy metiendo un animal y es simplemente para poder chuparle el nombre de ese objeto animal y traerlo al animal que estoy creando. De otra forma no lo podría recuperar tan fácilmente. Bueno, no es que no se pueda hacer de otra manera esto de meter en una lista distintos tipos de objetos. ¿Sí? Si yo voy definiendo object o object 1 igual, es decir, también lo podríamos hacer del tipo de objeto igual a new integer 44 y así sucesivamente. Por ejemplo, object ob2 igual a new string hola. Yo podría meter estos objetos dentro de una lista que se llame, en vez del tipo genérica, que se llame del tipo object, ¿sí? Y pongo lista 2 igual a new lista y pongo, perdón, lista 2 igual a new lista 2 punto add object y le pongo el object 1 y lista 2 add y le pongo el object 2, ¿sí? Y lo podría hacer de la misma manera el for each con e, ¿sí? Ven que hasta ahora no dio mayores errores, ¿sí? Y acá le defino, por ejemplo, que me imprima estos contenidos, ¿sí? Por ejemplo, e.toString, ¿sí? O el e directamente. Si hacemos esto, los primeros resultados son 44 y hola. Entonces, ¿para qué corno me gasté en hacer una clase genérica? Bueno, el tema que, por ejemplo, yo podría acá decir, crear una inconsistencia que me diga object 1, le digo que es igual a object 2. Y son de distintos tipos y la tipa no se da cuenta. Y no se va a dar cuenta y me voy a volver extremadamente loco. Digamos, por ejemplo, object 1, yo esperaría que sea algo del tipo entero. Entonces, si yo le hago el casting acá, south, para imprimir, porque digo, no, esto es del tipo entero, integer, el object 1, me da un error y me puedo volver loco buscando ese error, porque este error me lo da en runtime, no me lo dio cuando estoy compilando. ¿Y eso por qué?
porque si bien el offset 1 está definido acá como entero, yo al hacer esta asignación ya le asigno un objeto que tiene una string. Entonces yo acá, que lo quiero castear como un entero, no me doy cuenta, digamos, porque lo tengo definido como un entero. Esto ahora no debería dar error, ¿sí? Mientras que lo otro sí. Pero el problema es que ese error es durante la corrida del programa, no en tiempos de compilación. Mientras que si yo lo hago con el gen 1 igual a gen 2, supongamos, acá el tipo ya lo tiene claro y dice que no puede convertir un entero a un string a un entero. Y esto lo hace en la compilación, no después cuando está corriendo el programa y no sé dónde puede estar el problema. Entonces, la característica esto de clase genérica es algo relativamente nuevo en Java y está bueno conocerlo. Y es lo que se viene de acá en más con Java. Y como les digo, no solamente es para las clases, se aplica también para los métodos, que pueden ser métodos genéricos en clases que son normales o constructores genéricos en clases normales. Espero que les haya servido. Si les gustó, dedito para arriba. Gracias por ver el canal.